Estoy aquí, encerrado en el baño del salón más elegante de Madrid, mirándome al espejo mientras escucho las risas del otro lado de la puerta. Mi traje de 120 euros parece gritarle al mundo que no pertenezco a este lugar. Las costuras baratas, el corte genérico, todo en mí desentonaba con la opulencia que me rodeaba. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mi hermana Carmen sospechaba, era que cada mesa con manteles de seda, cada arreglo floral de rosas importadas, cada copa de cristal bohemio en ese salón, lo había pagado yo. Cada maldito euro. Me llamo Miguel, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo el peor día de humillación se convirtió en la lección más importante sobre el verdadero valor de las personas. Todo comenzó hace exactamente 3 meses, cuando Carmen entró a mi pequeño apartamento en Vallecas, con los ojos rojos de tanto llorar. La recuerdo perfectamente, sentada en mi sofá desgastado, retorciendo un pañuelo entre sus manos, mientras me contaba cómo Fernando, su prometido, había perdido todos sus ahorros en una inversión fraudulenta. La boda estaba a 3 meses, y no tenían ni un euro para pagarla. Los depósitos del salón, del catering, del fotógrafo, todo se perdería si no pagaban en las próximas 48 horas. Carmen trabajaba como enfermera en el Hospital La Paz, dobles turnos que apenas le alcanzaban para vivir. Fernando, vendedor de coches de lujo, había apostado todo a esa inversión que prometía duplicar el dinero en semanas. Mientras la escuchaba llorar, tomé la decisión más importante de mi vida. Le dije que no se preocupara, que todo se solucionaría, pero no le dije cómo. Esa misma noche, después de que se fue, llamé a mi jefe en la empresa de ingeniería donde trabajaba. Le pedí todos los turnos extras disponibles, todas las horas de guardia, todos los proyectos que nadie quería. También contacté a mi antiguo profesor de la universidad, que necesitaba ayuda con consultorías nocturnas. Mi vida se convirtió en una máquina de producir dinero. Durante 3 meses, dormí un promedio de 4 horas diarias. Mi rutina comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 2 de la madrugada siguiente. Comía sándwiches baratos en mi escritorio, bebía café instantáneo para mantenerme despierto y rechacé todas las invitaciones sociales. Mis amigos dejaron de llamar después del 10º rechazo. Mi novia, Patricia, terminó conmigo después de 2 meses de verme solo los domingos por la tarde, y ni siquiera entonces estaba realmente presente, siempre revisando planos o respondiendo correos. El dinero que ganaba iba directamente a una cuenta separada. 50.000 euros en total. Pagué el salón directamente al dueño, un hombre mayor llamado Don Carlos, que me preguntó si era el novio. Le dije que era un regalo anónimo para los novios. Hice lo mismo con el catering, las flores, el fotógrafo, el videógrafo, la música en vivo, todo. Le dije a cada proveedor que era un benefactor anónimo que quería mantener su identidad en secreto. Carmen recibía llamadas misteriosas informándole que todo estaba pagado, que un familiar lejano había decidido cubrir todos los gastos. Ella sospechaba de una tía rica que vivía en Argentina, y yo nunca la corregí. Mientras tanto, mi aspecto personal se deterioraba. No tenía tiempo ni dinero para cortarme el pelo en una peluquería decente, así que lo hacía yo mismo con una maquinilla barata. Mi único traje decente lo había vendido en una aplicación de segunda mano para cubrir parte del banquete. La ironía era dolorosa. Vendí un traje de 800 euros para comprar langostinos y solomillo para 200 personas. La mañana de la boda me desperté en mi apartamento vacío. Había vendido hasta mi televisor y mi portátil personal. Lo único que me quedaba era un colchón en el suelo, una nevera casi vacía y ese traje barato que había comprado en una tienda de descuentos. Mientras me lo ponía, me reí amargamente al pensar que el velo de Carmen había costado más que toda mi vestimenta. Llegué al salón 1 hora antes que los demás invitados. Quería ver el montaje final, asegurarme de que todo estuviera perfecto. Don Carlos me reconoció y se acercó discretamente. Me susurró al oído que todo estaba exactamente como lo había pagado, incluso había añadido algunos detalles extras sin costo adicional, porque admiraba lo que estaba haciendo. Le rogué que mantuviera el secreto y él asintió solemnemente. Los invitados comenzaron a llegar. Primero los amigos de Fernando, todos con trajes de diseñador, relojes suizos, llegando en coches alemanes.
Después la familia, mis tíos y primos, que no veía hace años. Todos comentaban lo espectacular del lugar, preguntándose cómo Carmen y Fernando habían podido pagar semejante lujo. Mi madre, que sabía de nuestras dificultades económicas familiares, me miró con sospecha, pero no dijo nada. Fue entonces cuando Fernando me vio. Su mirada recorrió mi traje barato de arriba a abajo y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Se acercó con su mejor amigo Roberto, ambos impecables en sus trajes de 3.000 euros. Fernando me palmeó el hombro con falsa camaradería y dijo en voz alta para que todos escucharan que no me preocupara, que no todos podíamos permitirnos vestir bien, que lo importante era la intención de acompañarlos en su día especial. Roberto se rió y añadió que al menos no había venido con vaqueros. Varios invitados que estaban cerca rieron discretamente. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve la sonrisa. Carmen apareció en ese momento, radiante en su vestido de novia, el vestido que yo había pagado eligiendo el modelo que ella había soñado desde niña. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído que estaba feliz de que estuviera allí, que era el mejor hermano del mundo. Si supiera, pensé. La ceremonia fue hermosa. Carmen lloró mientras decía sus votos. Fernando prometió cuidarla y respetarla todos los días de su vida. Yo estaba sentado en la primera fila, entre mis padres. Mi padre, don Rafael, tosía frecuentemente. Sus medicamentos para el corazón eran caros y yo había estado ayudando con ellos también. Otra razón por la que mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Durante el cóctel, Fernando no perdió oportunidad de hacer comentarios sobre mi apariencia. Cuando me acerqué a la barra, le dijo al barman en voz alta que me sirviera algo suave, que seguramente no estaba acostumbrado a los licores buenos. Cuando me vio hablando con una de las damas de honor, se acercó a advertirle en broma que tuviera cuidado, que yo era un ingeniero de los que ganaban poco, no como los de las grandes empresas. Mi abuela Elena, una mujer de 78 años con una inteligencia afilada como una navaja, me observaba desde su mesa. Había algo en sus ojos que me decía que sospechaba la verdad. Se acercó a mí durante un momento en que estaba solo y me tomó la mano. No dijo nada, solo me apretó los dedos y me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. La cena fue el momento más difícil. Fernando había organizado las mesas de manera que yo estuviera en la mesa principal, no por respeto, sino para tenerme cerca y continuar con sus burlas. Entre plato y plato, mencionaba anécdotas inventadas sobre mi supuesta tacañería. Contó una historia completamente falsa, sobre cómo una vez había tenido que pagar mi parte en una cena porque yo había olvidado mi billetera. Los invitados reían educadamente, algunos incómodos, otros genuinamente divertidos. Carmen parecía no darse cuenta, perdida en su burbuja de felicidad nupcial. O tal vez sí se daba cuenta, pero elegía ignorarlo para no arruinar su día. La conocía bien, era su mecanismo de defensa, fingir que los problemas no existían hasta que no tuviera más remedio que enfrentarlos. Durante el plato principal, solomillo con salsa de oporto, que había costado 50 euros por persona, Fernando hizo su comentario más cruel. Se levantó con su copa de vino, un reserva del 2005 que yo había seleccionado personalmente, y dijo que quería hacer un brindis especial. Agradeció a todos por venir, por los regalos generosos, y entonces me miró directamente. Dijo que quería agradecer especialmente a su nuevo cuñado por hacer el esfuerzo de venir bien vestido, aunque fuera con un traje de mercadillo, porque demostraba que incluso con pocos recursos se podía tener la intención. El silencio fue ensordecedor. Hasta los que habían estado riendo se quedaron mudos. Carmen palideció. Mi madre se levantó a medias de su silla, pero mi padre la detuvo con un gesto. Yo levanté mi copa de agua, porque ni siquiera me estaba permitiendo beber del vino que había pagado, y sonreí. Dije simplemente que el honor era mío, que ver a mi hermana feliz no tenía precio. Roberto, envalentonado por el alcohol y el ejemplo de Fernando, añadió que era admirable que no todos necesitáramos aparentar, que algunos estábamos cómodos con nuestra posición en la vida. Su novia, una influencer de Instagram con más seguidores que neuronas, tomó una foto mía y la subió a sus stories con el texto «Humildad en persona», seguido de emojis de risas.
Fue entonces cuando mi abuela se levantó. Con su bastón, golpeó suavemente el suelo para llamar la atención. Todos la miraron porque, a pesar de su edad, emanaba una autoridad natural. Comenzó a hablar sobre el verdadero valor de las personas, sobre cómo su difunto marido había construido un imperio empresarial vestido con ropa remendada porque cada peseta la invertía en el futuro de su familia. Mirándome directamente, dijo que los hombres de verdad se medían por sus acciones, no por sus trajes. Fernando, incómodo por el giro de la conversación, intentó hacer otra broma, pero mi tío Joaquín, el hermano mayor de mi padre, lo interrumpió. Había bebido lo suficiente para perder los filtros sociales y comenzó a cuestionar en voz alta cómo una pareja que había perdido todos sus ahorros había podido pagar una boda tan lujosa. Fernando tartamudeó algo sobre el familiar de Argentina, pero su explicación sonaba débil. La tensión en el salón era palpable. Los murmullos comenzaron a extenderse entre las mesas. Algunos invitados que conocían la situación financiera de Fernando por los rumores que corrían en su trabajo, comenzaron a atar cabos. Las miradas se dirigían alternativamente hacia Fernando y hacia mí. Carmen, intentando salvar la situación, propuso que comenzaran los bailes. La orquesta, 12 músicos profesionales que había contratado porque Carmen siempre había soñado con bailar su vals con música en vivo, comenzó a tocar. Fernando y Carmen bailaron su primer baile como esposos. Ella parecía flotar, perdida en su felicidad, mientras él mantenía una sonrisa forzada, claramente perturbado por las preguntas que habían surgido. Después del baile tradicional, me acerqué a Carmen para el baile del hermano con la novia. Mientras bailábamos, ella me susurró al oído que sentía mucho el comportamiento de Fernando, que hablaría con él. Le dije que no se preocupara, que nada podría arruinar este día para mí, porque la veía feliz. Ella me abrazó más fuerte y pude sentir sus lágrimas en mi hombro. Lo que ninguno de nosotros sabía era que don Carlos, el dueño del salón, había estado hablando con mi padre durante la cena. Mi padre, con su medicación y un poco de vino, había perdido su habitual discreción. Además, el orgullo paternal era más fuerte que cualquier promesa de secreto. Mientras yo bailaba con mi prima María, vi a mi padre levantarse con dificultad. Carmen y Fernando habían vuelto a su mesa principal. Mi padre pidió el micrófono a la orquesta. Mi corazón se detuvo. Conocía esa expresión en su rostro, la misma que tenía cuando estaba a punto de dar un discurso importante. Comenzó agradeciendo a todos por venir, por celebrar con nuestra familia. Habló sobre Carmen, sobre cómo había sido una niña especial, dedicada, trabajadora. Mencionó sus años de estudio, sus noches sin dormir en el hospital cuidando pacientes. Entonces, su voz se quebró ligeramente cuando comenzó a hablar de mí. Dijo que un padre no debería tener favoritos, pero que no podía evitar sentir un orgullo especial por un hijo que sacrificaba todo por su familia sin pedir nada a cambio. Contó cómo me había visto llegar a casa a las 3 de la madrugada y salir a las 5 durante meses. Cómo había notado que había perdido peso, que había vendido sus cosas, que había renunciado a su vida personal. Fernando comenzó a palidecer. Carmen miraba a mi padre con confusión. Los murmullos en el salón cesaron completamente. Mi padre continuó, diciendo que cuando don Carlos le había contado quién había pagado cada céntimo de esta boda, no se había sorprendido, porque ese era el tipo de hombre que había criado, alguien que prefería vestir un traje barato antes que dejar que su hermana cancelara el día más importante de su vida. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Carmen se levantó lentamente, su rostro una máscara de shock. Me miró desde el otro lado del salón, sus ojos llenos de lágrimas. Fernando parecía haber encogido varios centímetros, su arrogancia evaporada como alcohol bajo el sol. Mi padre no había terminado. Mirando directamente a Fernando, dijo que esperaba que supiera valorar no solo a la mujer con la que se había casado, sino también a la familia en la que había entrado. Una familia donde el amor se medía en sacrificios, no en palabras vacías o trajes caros. Carmen cruzó el salón corriendo, su vestido de novia flotando detrás de ella como una nube. Me abrazó con tanta fuerza que pensé que me rompería las costillas. Lloraba incontrolablemente, pidiendo perdón una y otra vez.
Le susurré que no había nada que perdonar, que lo había hecho por amor porque se merecía su día perfecto. Los invitados comenzaron a aplaudir, primero lentamente, luego con más fuerza. Vi a Roberto esconder su teléfono, claramente avergonzado. Su novia había borrado la historia de Instagram. Los amigos de Fernando lo miraban con una mezcla de disgusto y decepción. Fernando se acercó lentamente. Su rostro había perdido todo color. Intentó hablar varias veces antes de poder articular palabras. Me pidió perdón, dijo que no sabía, que si hubiera sabido nunca habría... Lo interrumpí. Le dije que no lo había hecho por él, que lo había hecho por Carmen, que ahora era su responsabilidad hacerla feliz cada día, para honrar no solo el dinero invertido, sino el amor que había detrás de cada euro. Mi abuela se acercó con su bastón. Le dio un golpecito a Fernando en el pecho y le dijo que tenía mucho que aprender sobre lo que significaba ser un hombre de verdad, que los trajes se compraban con dinero, pero el carácter se forjaba con acciones. Le advirtió que ahora todo el mundo sabía qué tipo de persona era cada uno y que dependía de él cambiar esa percepción. El resto de la noche transcurrió de manera diferente. Fernando se mantuvo callado, casi invisible. Los invitados se acercaban a mí constantemente, algunos para felicitarme, otros para disculparse por haber reído de sus bromas. No quería ser el centro de atención en la boda de mi hermana, pero era inevitable. Carmen no se separó de mi lado el resto de la noche. Durante el corte de la tarta, insistió en que lo hiciera con ellos. Cuando lanzó el ramo, lo dirigió directamente hacia mí, provocando risas cuando lo atrapé por reflejo. En su discurso de agradecimiento, no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre tener el mejor hermano del mundo. Mi madre me abrazó durante lo que pareció una eternidad, susurrándome que mi abuelo estaría orgulloso, que había heredado su generosidad. Mi padre, habitualmente estoico, tenía los ojos húmedos cuando me estrechó la mano y me dijo que era un honor ser mi padre. A medianoche, cuando la fiesta estaba en su apogeo, salí a la terraza del salón. Necesitaba aire fresco y un momento de soledad. Las luces de Madrid brillaban en la distancia. Pensé en Patricia, en cómo habría reaccionado si hubiera sabido la verdad. Pensé en mis amigos que había alejado. Pensé en todos los sacrificios de los últimos 3 meses. Fernando me encontró en la terraza. Se había quitado la corbata y el chaleco, y por primera vez desde que lo conocía, parecía vulnerable. Se sentó a mi lado sin decir nada durante varios minutos. Finalmente, comenzó a hablar. Me contó sobre su infancia, sobre cómo su padre lo había abandonado, sobre cómo había jurado que sería exitoso, que tendría todo lo que su padre no pudo darle. Admitió que su obsesión con las apariencias venía de ese miedo profundo a ser visto como un fracasado. Le hablé sobre mi propia filosofía de vida, sobre cómo mi abuelo me había enseñado que el verdadero éxito se medía en la felicidad que podías dar a otros, no en lo que podías mostrar al mundo. Le conté sobre las noches que había pasado trabajando, pensando en la sonrisa de Carmen cuando caminara por ese salón. Fernando lloró. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi llorar de verdad. Me prometió que sería un mejor esposo, un mejor cuñado, un mejor hombre. Me pidió que le enseñara, que le ayudara a ver el mundo de manera diferente. Le tendí la mano y le dije que todos merecíamos segundas oportunidades. Volvimos al salón juntos. Carmen nos vio entrar y su rostro se iluminó. El fotógrafo, sin que nadie se lo pidiera, capturó ese momento. Meses después, cuando vi las fotos, esa sería mi favorita. 3 personas que habían aprendido algo fundamental sobre el amor y el sacrificio. La fiesta continuó hasta las 4 de la madrugada. Los músicos, que debían terminar a las 2, decidieron quedarse sin cobrar extra cuando se enteraron de la historia. Don Carlos abrió las mejores botellas de su reserva personal. Fue una celebración no solo del matrimonio, sino de algo más profundo, más real. Cuando finalmente todo terminó, fui el último en irme. Ayudé a don Carlos a cerrar el salón. Me dijo que en 40 años en el negocio nunca había visto algo así. Me ofreció trabajo organizando eventos. Dijo que alguien con mi dedicación y atención al detalle sería perfecto. Le dije que lo pensaría. Volví a mi apartamento vacío cuando el sol comenzaba a salir. Me quité el traje barato y lo colgué cuidadosamente. Esa misma tarde,
Fernando vendría a traerme muebles nuevos que había comprado como disculpa. No los necesitaba, pero entendía que él necesitaba hacer algo para sentirse mejor. Me senté en el suelo, apoyado contra la pared, y abrí mi teléfono. Tenía docenas de mensajes. Uno era de Patricia, había visto las fotos en redes sociales y quería hablar. Otro era de mi jefe, felicitándome y ofreciéndome un ascenso. Decía que alguien con esa ética de trabajo merecía más responsabilidad. Varios eran de números desconocidos, invitados de la boda que habían conseguido mi número y querían agradecerme por la lección de humildad. Pero el mensaje que más me emocionó fue un audio de Carmen. Lo había grabado desde su habitación de hotel. En él, me contaba que Fernando le había confesado todo sobre sus burlas, sobre su arrepentimiento. Me decía que había elegido bien, no por la boda, sino porque ahora Fernando entendía qué tipo de hombre quería ser. Me agradeció por darle no solo la boda de sus sueños, sino por ayudar a su esposo a convertirse en el hombre que ella necesitaba. Han pasado 6 meses desde esa noche. Fernando y yo nos hemos vuelto cercanos de una manera que nunca imaginé. Viene a mi apartamento, ahora amueblado modestamente pero con dignidad, y cocinamos juntos mientras hablamos de la vida. Ha dejado de vender coches de lujo y ha empezado su propio negocio, algo más modesto pero más honesto. Carmen está embarazada y me han pedido que sea el padrino. Mi padre se recuperó de sus problemas cardíacos. El estrés de mantener el secreto, me confesó después, había sido peor que su condición. Mi abuela, en su cumpleaños número 79, me regaló el reloj de mi abuelo. Dijo que él habría hecho exactamente lo mismo. Patricia y yo volvimos. Cuando le conté toda la historia, lloró y me dijo que había sido una idiota por no ver lo que tenía frente a ella. Ahora entiende mis prioridades y las comparte. Estamos planeando nuestra propia boda. Algo pequeño, íntimo, real. Acepté el trabajo con don Carlos. Organizo bodas ahora. Ayudo a las parejas a entender qué es realmente importante. Siempre les cuento mi historia, sobre el traje barato y la boda cara, sobre cómo el valor de una persona no se mide en euros, sino en amor. Roberto y su novia terminaron. Ella publicó un post sobre la importancia de la autenticidad que se volvió viral. Él me buscó para pedir disculpas. Ahora somos cordiales, aunque nunca seremos amigos. Hay heridas que sanan pero dejan cicatrices. La foto de nosotros 3 entrando al salón, Fernando, Carmen y yo, está enmarcada en mi oficina. Cuando las parejas me preguntan por ella, les cuento la historia. Algunos no lo creen, piensan que es una fábula que inventé para hacer un punto. Carmen a veces viene a mi oficina y confirma que cada palabra es verdad. El traje barato lo doné a una organización benéfica, pero antes le tomé una foto. La tengo guardada en mi teléfono como recordatorio, no de la humillación, sino del orgullo. Orgullo de haber hecho lo correcto incluso cuando dolía. Orgullo de haber puesto el amor por encima del ego. Fernando enmarcó uno de los comentarios burlones que había hecho sobre mí en las redes sociales esa noche. Lo tiene en su oficina con una nota debajo que dice: «El día que aprendí que es un hombre de verdad». Me lo mostró con lágrimas en los ojos, prometiendo que su hijo, mi futuro sobrino, crecería conociendo la historia, entendiendo que el verdadero valor viene del corazón. A veces, en las noches tranquilas, pienso en esos 3 meses de sacrificio, en las comidas que no comí, en el sueño que no dormí, en la vida que pausé. Y sonrío, porque cada segundo valió la pena, no por el reconocimiento final, no por las disculpas de Fernando, ni siquiera por la gratitud de Carmen. Valió la pena porque en el momento más importante de la vida de mi hermana, pude darle felicidad. El dinero va y viene. Los trajes se desgastan y pasan de moda. Pero el amor verdadero que se demuestra con acciones, no con palabras, ese amor es eterno. Y esa noche, en ese salón elegante de Madrid, vestido con mi traje barato de 120 euros, fui el hombre más rico del mundo. Mi abuela murió hace un mes. En su funeral, Fernando dio un discurso sobre cómo ella le había enseñado la diferencia entre precio y valor. Contó la historia de la boda, de mi traje, de su vergüenza y redención. No había un ojo seco en la iglesia. Antes de cerrar el ataúd, dejé dentro una foto de esa noche, los 3 entrando al salón. Sé que ella sonreiría al verla. La vida siguió su curso.
Carmen tuvo un niño hermoso al que llamaron Rafael, como mi padre. En su bautizo, Fernando insistió en pagar todo, pero esta vez de manera diferente. Nada ostentoso, todo con significado. Me pidió que fuera yo quien llevara el traje más elegante porque, según sus palabras, el padrino merecía destacar. Me puse un traje sencillo de todos modos, porque aprendí que la elegancia verdadera no se compra, se cultiva. Y esa noche en la boda, con mi traje barato y mi corazón lleno, fui el hombre más elegante del salón, no por cómo lucía, sino por lo que representaba. Hoy, mientras narro esta historia, Carmen y Fernando celebran su primer aniversario. Me enviaron una foto desde París, donde están de viaje, un viaje que pagaron con sus propios ahorros, con trabajo honesto. En el mensaje, Fernando escribió algo que me llegó al alma. Dijo que cada vez que veía a alguien juzgar a otro por su apariencia, contaba nuestra historia. Se había convertido en su misión personal enseñar la lección que aprendió esa noche. El salón donde se celebró la boda ahora tiene una placa con mi nombre en su sala principal. Don Carlos insistió. Dice a Miguel que nos enseñó que el amor no tiene precio. Me da vergüenza cada vez que la veo, pero don Carlos dice que es importante que la gente recuerde. Patricia y yo nos casamos hace 3 meses. Fue una ceremonia pequeña en el jardín de mis padres. Fernando fue mi padrino. En su discurso contó la historia del traje barato una vez más, pero esta vez con orgullo, no con vergüenza. Dijo que era un honor estar al lado del hombre que le había enseñado qué significaba realmente la palabra familia. Mi traje de novio fue alquilado. Patricia se rió cuando se lo dije, pero lo entendió. No necesitábamos impresionar a nadie. Los que realmente importaban ya conocían nuestro valor. Carmen lloró durante toda la ceremonia, y no de tristeza. Me susurró al oído que ahora estábamos a mano, aunque ambos sabíamos que el amor entre hermanos no lleva cuentas. La historia del traje barato se convirtió en una leyenda familiar. En cada reunión, alguien la cuenta. Los nuevos miembros de la familia, novios y novias que van llegando, la escuchan con asombro. Algunos no la creen al principio, pero luego ven la foto enmarcada en casa de mis padres, ven la mirada de complicidad entre Fernando y yo, y entienden que es verdad. Mi sobrino Rafael, aunque tiene apenas 6 meses, ya tiene un traje barato esperándolo. Es una broma familiar, pero también una promesa. La promesa de que crecerá entendiendo que el valor de una persona no está en lo que lleva puesto, sino en lo que lleva dentro. El otro día, organizando una boda para un cliente, el novio se quejó de que su cuñado vendría mal vestido. Le conté mi historia. Al principio pensó que era una estrategia de ventas, algo que había inventado para hacer un punto. Llamé a Fernando, lo puse en altavoz, y él confirmó cada detalle, añadiendo su propia vergüenza al relato. El novio se quedó en silencio. En la boda, recibió a su cuñado con un abrazo genuino. Estas son las ondas que crea un acto de amor. Se expanden, tocan vidas, cambian perspectivas. Mi traje barato de 120 euros ha hecho más por enseñar valores que cualquier discurso o sermón. Se ha convertido en un símbolo en nuestra familia, un recordatorio de que el amor verdadero se demuestra con sacrificio, no con palabras. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera pagado la boda. Carmen se habría casado en el juzgado, Fernando habría mantenido su arrogancia, yo habría conservado mis ahorros y mi relación. Pero entonces miro la foto en mi escritorio. Veo la felicidad en el rostro de mi hermana, el arrepentimiento transformado en crecimiento en Fernando, y sé que no cambiaría nada. El verdadero regalo no fue la boda. El verdadero regalo fue la lección que todos aprendimos esa noche, que hay cosas más importantes que el dinero, que el orgullo mal entendido es veneno, que el amor de familia puede mover montañas y pagar bodas. Termino esta historia donde comenzó, frente a un espejo. Pero esta vez no es en un baño lujoso, escondiéndome de las burlas. Es en mi casa, preparándome para otra jornada de trabajo, organizando la boda de otra pareja. Me pongo mi traje de trabajo, nada especial, nada caro, y sonrío, porque sé mi valor, y no se mide en euros. Fernando me envió un mensaje esta mañana, una foto de él con un traje sencillo en una reunión importante. El mensaje decía simplemente, aprendiendo a ser rico de verdad. Le respondí con un corazón. No necesitábamos más palabras.
La vida es curiosa. Pagué 50.000 euros para que mi hermana tuviera la boda de sus sueños, pero el universo me devolvió algo mucho más valioso. Me devolvió una familia unida, un cuñado transformado, un amor recuperado y la certeza absoluta de que hice lo correcto. Y esa certeza, esa paz interior de saber que actuaste por amor puro, no tiene precio. No hay traje en el mundo, por caro que sea, que pueda darte esa sensación. Es algo que se gana, que se construye, que se demuestra en los momentos más difíciles. Mi historia no es única. Hay miles de hermanos, padres, madres, amigos, que sacrifican en silencio por amor, que llevan trajes baratos mientras pagan sueños caros, que entienden que el verdadero lujo es poder dar sin esperar nada a cambio. A ellos les dedico esta historia, a los héroes anónimos del amor familiar, a los que entienden que a veces el traje más barato es el que viste al hombre más rico. Rico en amor, rico en valores, rico en la satisfacción de haber hecho lo correcto. Y si alguien se burla de tu traje barato mientras ignora tu corazón de oro, recuerda mi historia. Recuerda que al final de la noche, cuando todas las máscaras caen, lo único que queda es la verdad de quiénes somos realmente. Y esa verdad, esa esencia, no se puede comprar en ninguna tienda. Mi nombre es Miguel, tengo 32 años, y esta fue la historia de cómo un traje barato me enseñó el verdadero valor de las cosas. Una historia de amor, sacrificio, humillación y redención. Una historia que comenzó con lágrimas en un apartamento vacío y terminó con una familia más unida que nunca. Y cada vez que alguien me pregunta si valió la pena, si volvería a hacerlo, mi respuesta es siempre la misma: lo haría 1000 veces más. Porque hay momentos en la vida donde tienes la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Y yo, vestido con mi traje barato de 120 euros, demostré que estaba hecho de amor puro. Esa es mi historia. La historia del traje barato que valía más que todos los trajes caros del salón. La historia de cómo el peor día se convirtió en el mejor. La historia de cómo a veces perder todo es la única manera de ganar lo que realmente importa. Y mientras cierro este relato, mirando por la ventana de mi oficina hacia las calles de Madrid, veo a un joven con un traje barato corriendo hacia alguna parte. Tal vez hacia una entrevista, tal vez hacia una boda, tal vez hacia su propio momento de verdad. Y sonrío, porque sé algo que tal vez él aún no sabe, que el valor de un hombre no está en su traje, está en su corazón. Y con esa certeza, con esa verdad absoluta grabada en mi alma, termino mi historia. La historia del cuñado con el traje barato, que pagó la boda más cara. La historia que cambió una familia para siempre. Mi historia.